el Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Hoy es un día muy especial y es que el Señor está con nosotros y eso es lo más importante. Esta mañana vamos a estar hablando bajo el tema la visita de Dios. Esperamos que ustedes se queden para oír el mensaje y que el mensaje bendiga sus vidas esta mañana. Dios les bendiga. Vamos a regresar con el mensaje. ¿Saben cuál es ese mensaje? Que Dios nos está visitando, pero que Dios los va a visitar personalmente a cada uno a través de este mensaje. Ustedes van a poder reconocer cuando el Señor viene a visitarlos. En esta mañana vamos a leer casi tres capítulos pequeños. La palabra de Dios es lo que tiene importancia. Mi complemento en exponerla, pues Dios me ayuda para eso, amén. Pero la palabra de Dios tiene la preeminencia en todas las cosas porque es la palabra de Dios. Yo quiero, hermano, que esta mañana usted piense por un momento lo que Dios ha hecho en su vida. Piense lo que Dios quiere hacer en su vida. Y algo que nosotros debemos de entender en esto es que por alguna razón, hermanos, Dios en su misericordia visita nuestras vidas. El mensaje de esta mañana tiene que ver primeramente que Dios está visitando esta tierra. La gente no se da cuenta, pero en Nueva York acaba de pasar una tormenta que dejó 6 pies de nieve y la gente no se explica, nunca ha sucedido eso. 6 pies de nieve ha de ser como por aquí así, hermanos. Eso es bastante nieve. La gente no se explica, nunca ha sucedido eso, nunca. Pero Dios en su infinita misericordia se está mostrando al mundo. Él dijo que al final del tiempo iban a suceder cosas que nunca habían sucedido y hoy se están cumpliendo. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que Dios nos está visitando, que Dios nos está hablando. Hubo una tormenta en la India que dejó, hermanos, en Pakistán, que dejó a 30 millones de gente, hermanos, sin casa y sin comida. 30 millones de gente. ¿Ustedes saben qué es eso, hermanos? Hawái tiene 1 millón apenas, pero 30 millones es bastante, hermanos. Dios en su infinita misericordia está visitando esta tierra con el propósito de que nosotros nos volvamos a Él y que entendamos cuando Él nos visita. La segunda razón y la más principal de todas de la visita de Dios es que van a venir 2 profetas. Van a venir 2 profetas a la tierra. Ya hay muchos profetas, ya hay muchos adivinos, ya hay muchos falsos profetas, muchos anticristos. Existen bastante, hermanos. Entonces la gente ya está harto. Ya en Israel, en Jerusalén, anda uno que lo traen como el Mesías y lo andan besando los rabinos y todo. Tanta falsedad, hermanos, que cuando vengan los profetas que van a venir para hablarle a los hombres aquí en la tierra, no los van a recibir. ¿Saben lo que le van a hacer a estos profetas? Los van a matar, porque de su boca sale fuego. Sale palabra de Dios para arrepentimiento y la gente no quiere arrepentirse, la gente quiere lo peor, la gente quiere lo malo, la gente ama la maldad, la gente no quiere la verdad. Eso es lo que está pasando. Entonces no se van a dar cuenta. Este mensaje va dirigido a cada una de esas personas que Dios va a visitar. Usted necesita conocer cuando Dios visita su casa. Una, la va a visitar para bendecirlo. Otra, la va a bendecir para que usted se arrepienta y se vuelva a Dios. Otra, usted ni siquiera se va a dar cuenta que Dios lo está visitando. ¿Saben que hablamos de la misericordia de Dios? Y cuando hablamos de la misericordia de Dios, Dios es misericordioso. Dios es amor, hermanos. Su esencia es amor. Él es amor. De Él emana el amor. Y la gente no entiende
cuando algunos que no conocen de Dios, en su enfermedad, claman a María, claman a José, claman a quien sea, y Dios en su misericordia les da la sanidad y los levanta, y la gente le atribuye a este y aquel santo el milagro que Dios les hizo. Y Dios no dice nada. Nosotros tenemos que entender cuando Dios visita nuestras vidas, porque no sabemos lo que traerá a nuestras vidas. Tenemos que ser conscientes cuando Dios habla a nuestras vidas, entender, es Dios el que me está hablando. Mi esposa les mandó un testimonio en donde la mamá ofrecía a orar por su hijo y su hija era muy rebelde. Hermanos, Dios en su misericordia, si ustedes oyeron el testimonio, cuando sacó su moto y salió y esquivó a un carro que casi le da, era el momento de entender, su mamá le dijo, mi hijo, hoy hay servicio a las 7:30, tienes que venir al servicio, mi hijo, tienes que venir, el Señor te está llamando. Si él hubiera entendido la visita de Dios, cuando él se le atravesó el carro y lo alcanzó a esquivar, era el momento para regresarse a la iglesia. No lo hizo, entonces Dios tuvo que visitarlo de una forma muy, muy severa. Y a nadie le gusta sufrir ni tener consecuencias. Entonces quiero que entendamos esto, hermanos, que van a venir unos profetas y van a hablar la palabra, y son los profetas de Dios, y muchos no se van a dar cuenta. Ustedes que escuchan este mensaje probablemente entenderán, porque estos profetas con sus palabras causarán muchos estragos en el mundo, porque estará en contra de toda la agenda maldita del diablo, y entonces todos se voltearán contra ellos, los matarán, los exhibirán en la plaza de Jerusalén, se burlarán de ellos, se darán regalos y felicitaciones por haber matado a estos profetas de Dios, pero al tercer día los mirarán subir al cielo, hermanos, visiblemente, con todo CNN y todas las cadenas de televisión que estarán celebrando este acontecimiento. Ahí lo verán. Para muchos será demasiado tarde, pero para ustedes se los predico esta mañana para que entiendan lo que es la visita de Dios. Dice la palabra del Señor, si ustedes leen conmigo, la palabra es más importante que yo, hermanos. Dice, después le apareció Jehová en el encina de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirle, y se postró en tierra. Oigan esto, hermanos, se postró en tierra. Abraham conocía, hermanos, la presencia de Dios, y eso es lo que muchas veces no conocemos. Cuando él corre, hermanos, fíjense ustedes que el libro de Génesis es el libro del principio de todas las cosas. 11 capítulos hablan acerca de la creación, hablan acerca de las naciones, de las generaciones, pero todo el libro de Génesis, después del capítulo 11, solo habla de la familia de este hombre de Dios. Solo habla de esta familia. Y no solamente el Génesis, sino toda la Biblia solo habla acerca de la familia de este hombre. ¿Por qué, hermanos? Porque este hombre tuvo, hermanos, el toque de Dios en su vida para poner a Dios siempre en primer lugar. Cuando él vio, hermanos, dice la palabra del Señor que cuando él vio a esos 3 varones que venía, dice, hermanos, que salió corriendo. ¿Saben ustedes, hermanos, que días atrás, 2, 3 días atrás, Dios se había hablado con Abraham? Y Dios le había dicho a Abraham, ¿sabes qué, Abraham? Yo quiero hacer un pacto contigo, con tu familia, con tu descendencia, porque tú vas a bendecir a todo el mundo. Y yo quiero hacer un pacto contigo, pero tú tienes que hacer un pacto y tienes que circuncidarte. Y hermanos, el tercer día es el día de los dolores más fuertes de la circuncisión. Y dice, hermanos, que él tenía 3 días de haber sido circuncidado, pero dice la palabra que salió, hermanos, corriendo para recibirlo. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo,
que se traiga ahora un poco de agua y lavar vuestros pies, recostaos debajo de un árbol y traeré un bocado de pan y sustentaré vuestros corazones y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz como lo has dicho. Fíjense, hermanos, él se puso a disposición, él le ofreció, y cuando él, hermanos, se posa delante de ellos, él sabía bien que era el Señor, porque la palabra Señor ahí es Adonai. Adonai, hablando acerca de Dios. Él sabía bien que era Dios el que estaba visitándolo. Y él hizo todo el esfuerzo por hacer sentir a Dios confortable, de manera que él le ofrece lo que la gente ofrecía a sus invitados, que traigan agua, que se laven sus pies, voy a traer un bocado para que ustedes coman. Y dice la palabra del Señor que Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amásale ya panes de debajo del rescoldo. Fue deprisa, hermanos, todo lo hacía con esa disponibilidad que él tenía, sabiendo que el que lo había visitado era Dios, que estaba ahí, hermanos, tuvo el privilegio de tener a Dios en su vida. Dios se reveló a través, hermanos, de estos 3 varones. Visiblemente él se reveló a ellos y él entendió y conoció a ellos. No escatimó esfuerzo, hermanos. A algunas personas para venir a la iglesia les cuesta trabajo si les duele un dedo, si medio, si tosieron. Ay, ¿sabes qué? Se me hace que no vamos a ir a la iglesia porque me siento mal. Y todos esos argumentos, hermanos, son los que usamos muchas veces. Y Dios, ¿qué pensará de nosotros? Tan mal agradecidos. Por eso es que muchas veces no somos felices. Vi un letrero que decía, si quieres ser feliz, ten gratitud. Si quieren ser felices, tengamos gratitud hacia Dios que nos da todas las cosas, de acuerdo a sus riquezas en gloria, y que bendice nuestras vidas y que está atento a nuestras oraciones. Y dice la palabra del Señor que Él no escatimó, hermanos, esfuerzo, sino que dice que corrió. Oiga bien, con Sara fue deprisa, después de haber recibido al Señor, fue deprisa, con esos dolores, con ese dolor en su cuerpo, pero después corrió, hermanos. Dice que corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro bueno y lo dio a su criado, y ésta se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Después de ofrecerles, hermanos, eso, su comida, lo mejor que él tenía, se paró y se estuvo atento ahí como un siervo a ver qué se les ofrecía a sus invitados para servirles. Hermanos, Dios quiere de nosotros un servicio, no un servicio a fuerzas, hermanos. Si algo no es correcto, hermanos, es hacer las cosas a fuerza. Eso trae maldición para nuestras vidas. La Biblia dice, malditos seráis porque hiciste las cosas sin ganas, dice la Biblia. Deuteronomio 28, ustedes pueden leer. Cuando tú sirves a Dios sin ganas, hermanos, eso es pecado delante de Dios. Dice Abraham que le sirvió con todo su corazón. Y hermanos, fíjense ustedes lo que hizo. Él mismo fue a traer el becerro que se iba a matar. Hermanos, yo no sé cuántos saben, pero cuando un ganadero tiene muchas vacas, hay algunas que están flacas y ya quisiera deshacerse de ellas y no se deshace porque eso es una pérdida. Él no fue a buscar, y ahora sí la flaca ahora sí le va a llegar a la más flaca. Fue y tomó de lo mejor, hermanos. Yo no sé cuántos de ustedes han aprendido a darle al Señor lo mejor, lo que a Él le agrada. ¿Saben una de las cosas que ustedes saben? Nosotros no hacemos énfasis en la ofrenda, en los diezmos, porque creo yo que no es correcto hacerlo. Hay personas que se tardan media hora en la ofrenda, en los diezmos, sacándole a la gente el dinero a la gente. No hay ninguna necesidad de eso, hermanos. Si Dios no toca los corazones, nadie lo puede hacer. Así es que el que quiera dar, puede dar, y el que no quiera, también no hay ningún problema. Nosotros les servimos, les amamos, oramos por ustedes, hacemos todo lo que sea necesario
por ustedes y no necesitamos para nosotros dinero. Claro, yo no trabajo, digo, yo trabajo, yo tengo mi trabajo, yo vivo de mi trabajo, toda mi vida he vivido de mi trabajo. Por eso nunca me atrevo a pedirle a la gente, ¿tienes que ir más? Si no, no tienes de ministerios, tienes que hacer eso, si no, no te doy ministerios, si no acá, si no hay amenaza. Eso no es correcto. Si Dios no mueve el corazón, nadie lo puede hacer. El detalle está, hermanos, que cuando Dios vio en la disposición de Abraham, le traía una gran bendición a su vida. Yo no sé cuántos de ustedes han perdido su bendición. ¿Saben cuál es el peor problema de perder su bendición? Es no saber que la perdieron. Es no saber que perdieron la bendición de Dios. Pero cuando Dios tiene una bendición para tu vida, hermanos, Dios te va a dar esa bendición a tu vida. Si no cumples con el Señor, si no prestas atención al Señor que te está visitando, porque hasta eso es Dios tan bueno con nosotros, hermanos. Cuando nos desviamos, viene la enfermedad, viene la escasez, nos vienen las malas cosas y nosotros decimos, ay Señor, ¿por qué me está pasando esto? Y no entiendes que es Dios que te está hablando. No, yo te he bendecido, no, yo te he dado, no, yo te he dado salud, te he dado trabajo, te he dado dinero, te he dado sustento. No te he dado yo eso. Y ahora que te falta, pregúntate por qué te falta. Y muchas personas no conocen, hermanos, cuando Dios los visita. Alguien por ahí, hermanos, necesitaba la oración y decía, no, pastor, tiene que orar por mí. ¿Por qué? Oh, ¿sabe que tengo un problema? Y sí, ¿qué pasó? No, olvídese, tengo que pagarle $12,000 al abogado. Digo, ¿tan caro? Digo, pues, ¿qué va a hacer? Mucho dinero. Dice, no, pues nomás me va a representar, ahí va a hablar para que no vaya a la cárcel. Ok, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. Le dije, ¿sabes qué? ¿Has diezmado? Dice, no, la verdad no. Oh, pues está bien entonces. Le digo, págale con gusto al abogado, dice, porque ahí van tus diezmos. Le dije, no, págale con gusto. Cuando nosotros somos fieles a Dios, hermanos, no sabemos por qué Dios nos está visitando en nuestras vidas. Pero ¿saben una de las cosas que yo he notado, hermanos? Es que cuando nosotros sabemos que Dios está en nuestras vidas y que Dios ha visitado nuestras vidas y que Dios está con nosotros, a veces no lo entendemos. Pero una de las cosas más tremendas que Job tuvo en su vida es poder estar enfermo con esa enfermedad, hermanos, realmente dolorosa, que se lamentaba, que lloraba, que gemía, sin saber, hermanos, que Job era el hombre que menos podía morirse. Porque Dios lo estaba visitando a través de la enfermedad, a través del dolor, a través de la prueba, y él no lo sabía. Pero Job fue fiel al Señor. Yo no sé si Dios te está visitando en esos momentos con enfermedad, pero quiero que sepas en el nombre del Señor que Dios está hablando a tu vida y te está visitando. Y es importante que entendamos la visita de Dios. Entonces, hermanos, Dios nos va a visitar, dos propósitos tiene. Uno, bendecirnos. El otro, llamarnos la atención para que le amemos, para que le busquemos. Si no entendemos eso, entonces va a suceder como va a sucederle a este mundo. El juicio de Dios caerá, la ira de Dios caerá sobre esta gente. Y hermanos, todo esto, todo este paquete de bendición que Dios traerá al mundo, un solo propósito tiene. ¿Saben cuál es ese propósito? Que se arrepientan, que se vuelvan a Él, que lo busquen, que lo bendigan, que le den gracias. Pero dice que los hombres no entendieron, porque no quisieron decir sus abominaciones, sus hurtos, sus blasfemias, todos los pecados malvados que han cometido, no quisieron dejarlos. Y la ira de Dios vino sobre de ellos. Qué amor tan grande, hermanos. Yo no sé cuántos, muchos dicen, no, la iglesia no va a sufrir, nos vamos, gloria a Dios, aleluya. Sí, ahorita nos vamos ahí. ¿Dónde está la prueba? ¿Cómo vivimos nuestra vida? ¿Cómo estamos sirviendo a Dios? ¿Cómo hemos recibido a Dios en nuestras casas? A veces ni oramos, a veces ni cantamos, a veces ni bendecimos de Dios, a veces ni ofrendamos, a veces ni le hablamos a las gentes, a veces hasta somos como los inconversos, decimos malas cosas, hablamos mal. Todo eso, hermanos, perjudica la vida de un cristiano. Para el mundo le es normal, pero que exista esto dentro del pueblo de Dios, eso, hermanos, es abominación delante de Dios. ¿Y qué dice Dios? Hace unos días leí algo que me enfermó.
Me enfermó, hermanos, porque mucho del mundo piensa así. Leí poquito, no leí mucho, ¿ok? No leí mucho, solo leí poquito. Dice, ese Dios que dicen que existe, cuando hacemos algo malo o se hace, dijo una mala palabra, hermanos, que me dolió en mi corazón. Yo dije, Señor, perdónalo. No entiende tu misericordia, no entiende tu bondad, no entiende tu paciencia. Lo ofendió a Dios, hermanos. Ofendió a nuestro Dios, porque Dios no castiga a la gente cuando a Él le ronca la gana. No, hermanos, Dios no es así. Dios es amor y está esperando el momento para que tú te des cuenta que te está visitando y que trae una bendición para tu vida. Dale un aplauso al Señor. Después de la comida, después de estar atento Abraham al Señor, el Señor le dice, ¿dónde está Sara, tu mujer? Fíjense, hermanos, ¿ustedes creen que a Dios les vamos a engañar? ¿Ustedes creen que Dios no sabe lo que nosotros tenemos, lo que nosotros sentimos? Ustedes no saben, hermanos, lo que nosotros hacemos. Jóvenes, quiero decirles, jóvenes, que cuando más ustedes estén solos y estén haciendo malas cosas, quiero que piensen que este es el momento en que Dios los está mirando y está atento a lo que ustedes están haciendo, sea bueno, sea malo. Es Dios el que sus ojos están sobre ustedes, aunque ustedes no lo sepan. Dios está ahí. No lo podemos engañar, no podemos ocultarnos, no podemos decir a fin que no me vieron. Esto no es verdad. Los ojos de Dios están, hermanos, vigilando nuestras vidas con el propósito de evitarnos el pecado. Abraham conocía a Dios, se hizo amigo de Dios, hermanos. Después de ese pacto que tuvo, fue su amigo. Y, hermanos, tuvo hasta el atrevimiento de exigirle a Dios un favor para su vida. Y lo hizo. Dice, y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí está en la tienda. Entonces dijo, de cierto volverá a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a las puertas de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, y se rió. Imagínense, hermanos, después de 40 años de casado y teniendo ya unos 100 años y el otro 90, ahora viene Dios y le dice, yo les voy a dar un hijo y el próximo año Sara va a estar embarazada. Y Sara oía y se rió. Por ahí hay una foto que se está hasta agarrando el estómago de la risa que le dio. ¿Cómo va a ser posible? A veces nos queremos burlar de Dios, principalmente cuando alguien nos da una palabra y nos dice, no te preocupes de tu enfermedad, Dios te va a sanar. Y la gente se ríe y dice, no toda, que a mi esposa también le dijeron que se iba a morir. No se rió, claro, pero sabía que tenía un Dios poderoso. Sabía que tenía un Dios poderoso. Y Dios, hermano, en su infinita misericordia, la sanó. Amén, la sanó. Entonces Dios sabe, hermano, lo que tú tienes. A Dios no lo engañan. Uno de los problemas que tenemos es que muchas veces no entendemos el plan de Dios. Muchas veces no entendemos el carácter de Dios. Y hay algunas cosas por las cuales la gente no sana. Un día voy a traer un mensaje a esto, 7 cosas por las cuales una persona no puede recibir sanidad. Y un día les voy a traer este mensaje. Pero quiero decirles en estos momentos que, hermanos, ella se rió porque nosotros pensamos que Dios es como nosotros. Pensamos que Dios no puede hacer las cosas. Quiero que ustedes entiendan en el nombre del Señor Jesucristo que van a venir pruebas a su vida y Dios va a visitar a su vida con el único propósito de que nos pongamos bien delante de Dios y que caminemos rectamente delante de Dios, de manera que cuando lleguemos a su presencia no tengamos que avergonzarnos. Porque va a haber un juicio en los cielos, dice, en su pueblo. El tribunal de Cristo va a estar establecido para recompensar a sus hijos. Y ahí, hermanos, no habrá vergüenza. Entonces nosotros debemos caminar rectamente. Dice que se rió, Sara se rió. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, será cierto
que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Por qué se ha reído? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil, hermanos? ¿Habrá algo difícil para nuestro Dios? No hay nada difícil para nuestro Dios. Lo que pasa es que nosotros no conocemos el carácter de Dios. Cuando usted estudia la palabra de Dios y sabe lo que a Dios le agrada, usted va a vivir de acuerdo a lo que Dios le agrada, no a lo que su voluntad le agrada, sino va a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso es que tenemos que entender el mensaje de la palabra de Dios. Cuando no entendemos el mensaje de la palabra de Dios, hermanos, las personas están dentro de la iglesia, se van a sus casas y no saben cuál fue el mensaje de la palabra de Dios, porque sus mentes no estuvieron aquí, porque no pudieron entender. ¿Saben qué? Vendrá el tiempo, y yo les estoy predicando porque ese tiempo se acerca, en que habrá pruebas y necesidad, y entonces clamarán a Dios. Clamarán a Dios, se lamentarán a Dios, porque no fueron fieles al Señor, y tendrán que llorar y tendrán que sufrir. Mas aún así el Señor va a extender su misericordia si nosotros nos arrepentimos, porque lo que Dios espera de nosotros es el arrepentimiento. Y como siempre, para más regarle, hermanos, negamos cuando hacemos las cosas. Siempre que hacemos algo malo, yo no fui. Hasta hay un comercial en la televisión que dice, yo no fui. Entonces, ¿quién fue? Nadie fue. Siempre que preguntan a alguien, ¿quién fue? Yo no fui. ¿Cómo que no fuiste? Aquí no hay nadie más que tú. Entonces Sara negó diciendo, no me he reído. ¿Le puedes decir eso tú a Dios, hermanos? Que Él sabe todas las cosas porque tuvo miedo. Y Él dijo, no es así, sino que te has reído. Dios recalca, hermanos, y Él apunta y Él señala con el único propósito de que te arrepientas. A la gente no les gusta que les diga su pecado, no les gusta que les diga su maldad, sino que a ellos les gusta hacer su voluntad. Ellos, todos nosotros tratamos de ocultar nuestra culpabilidad, y Sara no fue la excepción. Pero el Señor dijo, sí te has reído. Entonces, hermanos, aquí sucede algo. Y los varones que se levantaron de ahí, algunos han dicho en esta visita de Dios que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo visitaron a Abraham. Si es así, hermanos, se nota mucho cuando dice de aquí a un tiempo en la vida, Sara va a tener un baby, que fue lo mismo que le anunció el ángel a María, que iba a tener un baby. Amén. Entonces, dice que los otros varones se levantaron ahí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos, acompañándolos. Y Jehová dijo dentro de sí, en sus pensamientos, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación tan grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, ¿le ocultaré algo a él? ¿Por qué Dios le habla, hermanos, a sus siervos? ¿Saben por qué les habla? Porque sus siervos saben hacer su voluntad. Porque sus siervos saben. Ustedes oyeron a mi esposa, hermanos. Ella ha sido radical. Todavía no se le quita, aún con sus nietos. Yo a mis nietos los quiero mucho, como quise a mis hijos, amén. Los amo con todo mi corazón. Mis nietos son mis ojos. Y aún sus hijos de ustedes son mis nietos. Yo los amo mucho. Pero mi esposa siempre ha corregido. Y ella dice, no, la casa de Dios se respeta. Y no, el celo de Dios está en su vida. Y eso, hermanos, es algo que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón. Dios, hermanos, nos conoce. Dios conoce en nosotros. Dios le habla a mi esposa, no me habla a mí. Porque Dios conoce su pensamiento, Dios conoce su corazón. A mí me habla a través del mensaje, a mí me exhorta. Primero, antes de predicarles a ustedes, esto me hace llorar y me hace acongojar y me hace pensar, Señor, ¿en dónde estamos parados? ¿Cómo te hemos ofendido? Yo necesito transmitir a la congregación lo que debemos de hacer delante de tu presencia. Pero Dios, que conoce los corazones, le dijo, ¿cómo le voy a ocultar a mi amigo Abraham esto? Porque yo sé, dice, que Él mandará a sus hijos. Dios sabía perfectamente que Él mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios dijo, Dios, va a venir una bendición sobre tu vida. Tú vas a ser padre de multitudes, no solamente de Israel, hermanos.
Él iba a ser padre del mundo entero. El mundo entero iba a ser bendecido por él. Y Dios sabía esto. Y dice, porque yo sé que tú mandarás a tus hijos y a tu casa después de ti que guarden el camino del Señor. ¿Cuántos les han enseñado el camino a sus hijos? ¿Cuántos hermanos no han desviado a sus hijos por otro camino, solo por sentimientos, solo por enojos con los pastores, solo por enojos de la congregación? Ya no vamos a esa congregación, ya no vamos, ya nos despedimos. ¿Y saben qué es lo peor? Que no van a otro lugar y se afirman. Eso es lo más triste. Pero cuando Dios, hermanos, habla a tu vida, entonces la cosa será diferente. Por eso Dios quiere visitarte esta mañana. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se han aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. En otras palabras, que ahora voy allá para ver si en verdad su maldad es tan grande como se me ha dicho. Así lo sabré. Dios, que sabe todas las cosas, diciendo eso, lo hace, hermanos, para probar nuestros corazones. Otra versión dice, bajaré para ver si sus acciones son tan perversas como me han dicho. Si no es así, quiero saberlo. Dios, hermanos, está dando esa pauta para que Abraham diga, ¿de veras? Dios sabe todas las cosas. Otra versión dice, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, yo lo sabré. Los ángeles se fueron y Abraham se queda con ellos. Se apartaron allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. ¿Cómo sabía que era Jehová? Él lo identificó en el primer momento que los vio. Se inclinó a ellos y los adoró. ¿Por qué, hermanos? Porque él conocía a Dios. Yo no sé cuántos de nosotros conocemos a Dios, pero muchos de nosotros a veces preferimos el doctor, preferimos otras cosas que ir a Dios. Buscamos el consejo en los paganos muchas veces y no confiamos en los hijos de Dios. Tengamos cuidado, hermano. Entonces se acercó a Abraham, oyendo lo que iba a pasar en Sodoma. En Sodoma y en Gomorra vivía su familiar. Su familiar de él se cree que eran 10 personas, 4 hijas, 4 yernos y ellos 2. Hay muchas especulaciones de esto. No voy a entrar en ese detalle. Pero Abraham sabía que su familia vivía en Sodoma. Se acercó a Abraham y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá hay ahí 50 justos delante de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Y le dice, hermanos, fíjense nada más cómo eras tan amigo de Dios. Lejos de ti esté la heredad, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Mire quién habla, hermanos. En la justicia de Abraham, hermanos, que aprendió a obedecer a Dios en todas las áreas de su vida, ¿ok? Porque Abraham, hermanos, fue uno de los hombres que Dios testifica que él guardó sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos, lo que a Dios le agradaba. Él fue uno de los mandamientos de Dios fueron dados desde el principio a Adán y a Eva, porque tenían el conocimiento y se transmitía a través de palabras. Abraham era uno de esos hombres que caminaba rectamente delante de Dios y se atreve a decirle a Dios, tú no puedes hacer eso. ¿Saben una de las cosas, hermanos? De que Dios no va a cometer ninguna injusticia, como muchas veces nosotros creemos. Señor, ¿por qué a mí? Señor, mira, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué pierdo mi trabajo? ¿Por qué se enferman mis hijos? ¿Por qué? Señor, ¿por qué yo, Señor? Como si Dios no supiera. Cuando le decimos, ¿has acudido a la iglesia? No, tiene como 2 meses que no voy. ¿Estás orando a Dios? No. Entonces, ¿por qué te quejas? ¿Por qué te quejas? ¿Por qué dices que por qué a mí? Bien lo merecemos.
Merecemos eso y más, hermanos, porque no somos correctos delante de Dios. Es su amor, su misericordia que extiende para con nosotros. Y cuando tenemos a Dios en nuestras vidas y detectamos que Dios nos habla, sabemos que es Dios, hermanos. Sabemos que es Dios en nuestras vidas. Hasta para buscar un trabajo, hermanos. Cuando buscamos trabajos, vamos a los trabajos y sabemos que es Dios el que obra por nosotros. Es Dios el que está con nosotros. Abraham sabía eso y argumenta con Dios. Fíjese lo que le dice el Señor. Entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Qué Dios tan grande y misericordioso. ¿Sabe lo que le pasaría a este mundo, hermanos, cuando aparecieran esos dos profetas de Dios y dieran el mensaje de Dios a la tierra? Y la tierra, los humanos nos convirtiéramos a Dios. Dios no destruiría esta tierra, pero dice la Biblia que nos matarán y hermanos, se burlarán de ellos y los exhibirán en la plaza y celebrarán su muerte, porque no entendieron la visita de Dios. Y cuando tú no entiendes la visita de Dios, vas a sufrir las consecuencias en tu vida. Créalos o no lo creas, de todas maneras lo va a pasar. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonará a todos este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy pueblo de descendencia, quizá faltarán 50 justos. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré, si hallare ahí 45. ¿Entienden el amor de Dios, hermanos? ¿Entienden el amor del Señor? Y volvió a hablar a Abraham y dijo: quizás se hallaren allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor si hablare, quizás se hallaren ahí 30. Y respondió: no lo haré si hallar ahí 30. Dijo: he aquí que ahora que he emprendido a hablar a mi Señor, quizás se hallaren ahí 20. No lo destruiré, respondió, por amor a los 20. ¿Ustedes creen, hermanos, que Dios no sabía cuánto sabía? Dios está mirando las abominaciones de esta tierra y está viendo hacia dónde nos están llevando nuestros gobiernos, hacia dónde nos están llevando en la maldad en que estamos viviendo. Están preocupados en la agenda, hermanos, de perversión sexual. Están preocupados, hermanos, en el deporte. Están preocupados, hermanos, en el dinero. Están preocupados, hermanos, en cuantísimas cosas están preocupados, pero menos en buscar de Dios. Estados Unidos nunca podrá ganarle la guerra a Rusia, porque Rusia está de parte de Dios. Los rusos no tienen a Dios. Los rusos no temen a Dios, ni temen al hombre. Pero los rusos no han permitido que a sus niños los violen, que a sus niños los inicien, hermanos, en la perversión sexual. Él dijo: a los niños no me los tocan. Y en el mundo entero lo que quieren son los niños. Leyes aún de incesto se están aprobando en el mundo, hermanos, por la perversión que hay en el mundo. Y no están entendiendo que Dios nos está visitando. Y ya hay tormentas, y ya hay huracanes, y ya hay temblores, y ya hay cuanta cosa, y la gente no se vuelve a Dios, al contrario, maldicen a Dios. Si la gente entendiera y nos volviéramos a Dios, no pereceríamos. Esta isla se sostiene por las oraciones de la iglesia, no de su gran alabanza, ¿ok? De la iglesia en general. Aquí hay muchas iglesias que hacen oraciones y que nosotros apoyamos esas oraciones. Pero llegará el día, hermanos, que le colmaremos a Dios la paciencia y nos visitará. Durante los años que han pasado y que hemos vivido aquí, han venido hasta 5 huracanes rumbo a Hawái para destruirlo. Y de ahí de Hilo se dan la vuelta, se van para allá o se van para allá y no nos ha llegado. Esa es la misericordia de Dios. Que Dios nos ayude a entender eso, que la vida de nuestros ensueños no perezca, sino que podamos predicarles, y aunque se enojen, hermanos. Volvió a hablar, volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor si hablara solamente una vez. Quizás hallaran ahí 10. Dice: no la destruiré. Respondió: por amor a los 10. Y Jehová se fue ahí
luego que acabó de hablar Abraham, y Abraham se volvió a su lugar. Ahora, fíjense, hermanos, la actitud de Abraham y la actitud de Lot. Dice la Biblia que llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viendo Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestros siervos y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él. Y entrando en su casa les hizo un banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostaran, rodearon la casa a los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llegaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Lot se había contaminado tanto que llamaba hermanos a estos malvados. Cuando tú te desvías de las cosas de Dios y te asocias con los malvados, te haces parte de ellos, y a veces te tratas como igual con ellos. Eso no es correcto delante de Dios. La gente, cuando trabaja en fábricas y cuando trabaja en lugares, a veces se contaminan tanto que a veces no sabes si son cristianos los que trabajan ahí o no, porque todos hablan igual, con groserías, nadie pone un paro, hermanos. Tenemos que hacer la diferencia. Tenemos que hacer esa diferencia. Yo trabajé mucho tiempo en la unión, hermanos. Un día alguien me faltó el respeto y le dije: a mí no me vas a faltar el respeto. Yo soy un hijo de Dios. A mí no me vas a decir groserías, porque eso no es correcto delante de Dios. Y hermanos, quedó tan presente eso en esa persona que se lo dijo a todos: cuidado con el amigo Suárez, me decían ahí, cuidado con el amigo Suárez, dice, no lo toquen. Y hermanos, pero ¿qué es eso que nosotros como cristianos nos llevemos con los demás? Que nos andemos tocando, que nos andemos haciendo lo que los malvados hacen. Eso no es correcto delante de Dios. Lot, hermanos, se había contaminado con ellos. Lot vivía como ellos. Les llamó hermanos, y para colmos, dice la palabra del Señor, dice que les ofreció a sus hijas. Dice: yo soy padre de dos hijas. Cuando ellos querían, hermanos, tener relaciones sexuales con los ángeles que habían llegado a su casa, hermanos, esas personas malvadas querían hacer ese pecado. Lot sale, hermanos, y les ofrece a sus hijas. Yo soy padre de dos hijas y ellas todavía no han tenido relación sexual con ningún hombre. Se las traeré para que hagan con ellas lo que ustedes deseen, pero no toquen a esos señores, porque están en mi casa y por eso yo debo de protegerlos. Entonces dice: pero ellos dijeron: tú ven acá, ¿acaso este que llegó aquí como extraño nos va a juzgar? Ahora te haremos a ti peor que a ellos. Luego rodearon a Lot y se acercaron para tumbar la puerta. Los hombres que estaban dentro abrieron la puerta, agarraron a Lot, lo metieron en la casa y cerraron la puerta. Luego los ángeles hicieron que los que estaban afuera, viejos y jóvenes, quedaran ciegos, para que así no pudieran encontrar la puerta. ¿Puede imaginarse qué padre le ofrece a sus hijos estos malvados? Si nosotros entendemos el principio, hermanos, de esto, nos podemos dar cuenta de algo. Aunque Job ofreció sus hijas, sabía a quién se las estaba ofreciendo. Sabía que esos hombres homosexuales nunca las iban a violar, por su condición pecaminosa que estaban. Por eso Job se le hizo fácil hacerlo. Pero aún con eso, hermanos, ha sido criticado por esa acción que él hizo en su vida. Ojalá Dios quiera que nosotros no tengamos que llegar a tal extremo cuando nos encontremos en necesidad y tengamos que negar a nuestro Dios y tengamos que ofender a nuestro Dios solamente porque queremos salir adelante. Bien, hermanos, las naciones que se han pervertido no creen que habrá un juicio y un castigo por lo que están haciendo, y se burlan cuando se les advierte del juicio venidero. No están creyendo a Dios, hermanos. Si alguien habla de Dios, lo vituperan, lo hacen enemigo, le dicen que es extraño, que
que está discriminando. Usted no puede decir la verdad, porque usted será juzgado por decir la verdad. Para decir cualquier cosa, tiene que parar y no decirlo. Pero ¿saben qué, hermanos? Dios en su infinita misericordia les va a advertir a los hombres: por tu pecado en que estás viviendo vas a ser condenado. No porque Dios te quiera condenar, porque Él vino al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. El que en Él cree, dice, no es condenado, ¿ok? Pero el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no creyó al unigénito Hijo de Dios. Y la ira de Dios viene al mundo porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esta es la razón de las burlas que están sucediendo en el mundo y de todo lo que está pasando en el mundo. Esta es esa razón. Los dos hombres le dijeron a Lot: ¿hay alguien más aparte de tu familia? Levántate de este lugar, llévate de este lugar a tus hijos, tus hijas, los esposos de tus hijas y a todos tus parientes que se encuentran aquí en la ciudad. Como si ellos no supieran, hermanos. Los ángeles están probando a Lot. Dice: porque vamos a destruirla. El Señor ha escuchado lo perverso que es esta ciudad, y entonces el Señor nos envió para destruirla. Oigan bien, Él ya los había enviado para destruirla. No habían 10, hermanos, no habían 10, ¿ok? Había uno, y todavía sin ganas de irse. Porque vamos a destruir la ciudad. Entonces Lot salió y le dijo a los esposos de sus hijas: levántense, abandonen este lugar, porque el Señor va a destruir la ciudad pronto. Pero sus yernos pensaron que estaba bromeando. Oiga bien, hermanos, eso es lo que está sucediendo en nuestros días, en estos momentos. La gente no está creyendo el mensaje de Dios. Nunca había caído tanta nieve. Es la casualidad. Nunca habían sido destruidas unas ciudades con 30 millones de gente y quedar en el agua. Nunca. Esa es casualidad. Lo primero que vamos a ver en nuestras vidas, que ya estamos cerca de eso, es cuando maten a 2 billones de personas en el mundo, que causarán el caos completo en el mundo. Y que por esta causa que se murieron 2 billones de personas, ¿saben que acabamos de llegar a 8 billones? 8,000 millones de gentes en el mundo. Bueno, 2,000 millones de gente morirán en la primera, en el cuarto caballo, en el cuarto sello. 2,000 personas van a morir. ¿Qué irá a hacer la humanidad? ¿Saben qué es lo que preparan? Un recuento. Vamos a contarlos. Por eso es que están impulsando, hermanos, en que tener un control completo de cada uno de nosotros, a través de esto, a través de aquello, a través de lo que están inventando, que tienes que tenerlo, que si no lo tienes, no te vas a ver de pasaporte, que no vas a poder viajar, y que esto y que el otro, y todo lo que están inventando, hermanos, con el único propósito de dominar a los seres humanos, para que entonces, hermanos, ellos puedan implementar la marca de la bestia, y entonces la gente no podrá tener salvación. Pero ¿saben? Muchas personas, hermanos, cuando vino eso de la pandemia, se espantaron tanto, hermanos, y aún los cristianos, que corriendito fueron a evitar que se enfermaran. Muchos que fueron a evitar que se enfermaron y se murieron. De nada les sirvió toda la prevención, todo lo que les hicieron, los que les inyectaron. No sirvió de nada. Se murieron por el miedo. Yo les he enseñado a ustedes, hermanos, a no tenerle miedo a morir. Todos vamos a morir un día. Amén. Pero no tenemos que tenerle miedo a la muerte. ¿Por qué le vamos a tener miedo a la muerte? Pablo decía: yo quisiera estar allá con Él, es mucho mejor. Allá con el Señor es mucho mejor, porque estaba consciente de su forma de vivir.
Si el miedo que tenemos a morir es porque andamos en pecado, y si nos sacaran en pecado sabemos que vamos al infierno y no queremos morirnos por esa causa. Aprendamos a obedecer a Dios, a vivir de acuerdo a su palabra, para que no tengamos miedo a morir. ¿Van a venir más enfermedades? Claro que van a venir más enfermedades, muriendo 2 billones de gentes en el mundo, hermanos. Las pestes se levantarán, hermanos. Si de por sí ellos inventaron una para meternos a la casa. Yo les decía a mis hermanos aquí en Hawái, desapuesto lo que quieran, que en 10 millas no hay un enfermo. Y así era, hermanos. Y así era, no había un enfermo. Pero en cambio, todos estuvimos encerrados. Solo porque nos espantaron, nos dijeron que estaba grave la situación. El miedo, dicen en mi pueblo, no anden burros. Necesitamos aprender, hermanos. Necesitamos aprender cuando Dios visita nuestra vida. El mensaje está, hay mucho más, pero la próxima semana vamos a continuar, amén. Porque este mensaje esta mañana es para que ustedes entiendan, hermanos, que Dios los va a visitar. A lo mejor ya Dios los está visitando. A lo mejor ustedes están pasando por pruebas, por enfermedades, y no se han dado cuenta que es Dios el que los está llamando. La hermana Fanny testificaba esta mañana de lo que Dios hizo en la vida de su esposo, en la vida de sus hijos. Y es cierto, hermana. La hermana decía, no, nosotros a veces tratamos de ayudarle a Dios. Se enfermaron ella, su hijo, su niño, su bebé chiquito, hermanos, sus niños chiquitos. Cualquiera da la vida por los hijos, hermanos. Y los llevó al doctor y el doctor los miró. Y Job nunca se imaginó que estaba más sano que nunca cuando estaba enfermo. Job nunca se imaginó que nunca se moriría en esa condición. Nunca se lo imaginó. Cuando la hermana va al doctor, el doctor nomás se reía y la miraba. Y yo veía que le hacían examen de esto. Y el doctor viene y dice, ¿sabes qué? No tiene nada. Pues claro que no tenía nada. Dios lo estaba visitando. Y a veces no entendemos la visita de Dios. Dios quiere que nosotros confiemos en Él. El salmista decía, aunque yo me matare, Job decía, aunque yo me matare, no importa, pero yo voy a esperar en Él. Pero enderezaré delante de Él mis caminos. ¿Por qué, hermano? Porque Dios nos está visitando. Si Dios te está visitando esta mañana, hazle caso. Hazle caso. Este joven del testimonio que mi esposa les mandó, no hizo caso y tuvo que pasar un accidente muy grave en su vida, hermanos, porque no hizo caso a la voz de Dios. Pónganse de pie, mis queridos hermanos, vamos a orar. Alguien tenía un contrato muy bueno de dinero en la isla. Un buen contrato de mucho dinero. Hermanos, este hombre no creía a Dios, no conocía de Dios. Se sentía seguro de ese contrato. Hasta pidió, hermanos, hasta pidió material porque sabía que ese contrato era de él. De repente, alguien más tomó su contrato y él lloraba. ¿Por qué perdí el contrato? Cuando nosotros nos olvidamos a Dios y no entendemos el plan de Dios, hermanos, no nos irá bien. No nos irá bien. Pero ¿saben? Una de las cosas que tienes que aprender es que cuando no te vaya bien, tienes que arreglar tu vida. Porque es cuando Dios te está hablando, cuando Dios te está visitando. La próxima semana voy a continuar el mensaje y vamos a seguir hablando de esto porque hay un mensaje precioso en el libro de Jonás que quiero que nosotros escuchemos. Esta mañana, hermanos, vamos a hacer algo. Sé que estamos bien, amén. ¿Cuántos creen que estamos bien, hermanos? Estamos bien. Estamos bien, hermanos. Otros están llorando. Otros están sufriendo. Otros están teniendo problemas con el trabajo, con el dinero, con la comida. Muchas gentes están, hermanos, viviendo en las calles. Mucha gente está sufriendo. Estamos bien nosotros. Dios ha sido bueno con nosotros. Tenemos que entender eso. Si nos va mal, tenemos que entender que Dios nos está hablando.
Cuando pasen las cosas, sepamos, Dios nos está hablando. Dios está hablando en nuestra vida. Cuando nos venga pérdida, cuando nos despojen de nuestro dinero, Dios nos está hablando. Dios está hablando en nuestras vidas. Cuando nos enfermemos y no haya solución, te vas a morir, Dios nos está hablando. Y Dios te dice, ¿habrá algo imposible para Dios? No hay nada imposible, hermanos. Pero siempre lo he dicho, si tú no te arrepientes, nunca serás perdonado. Porque el arrepentimiento es el factor número 1 del que vamos a hablar la próxima semana para recibir de Dios su favor. Cuando nosotros reconocemos, Dios nos está hablando. Dios nos está visitando. ¿Saben por qué, hermanos, el pueblo de Israel anda sufriendo por todo el mundo? ¿Y saben por qué toda la gente desprecia al pueblo de Dios? Porque un día Jesús llegó hasta ellos. Se presentó, hermanos, en un burrito y entraron gritando y alabando a Dios, y Él en medio de ellos. El Cordero de Dios, su Mesías, venía en un burrito y ellos ni cuenta se dieron. Y como no entendieron la visita de Dios, el Señor se va al monte y llora. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise cubrirte como la gallina cubre a sus pollitos y no quisiste? Y les profetiza, vas a ser destruido, vas a ser perseguido, vas a ser desterrado de tu tierra, te va a ir muy mal en la tierra porque no conociste la visita de Dios. Si Dios te está visitando esta mañana, mi hermano y mi hermana, es mejor que te pongas a cuentas con Dios. Porque si no te pones a cuenta con Dios, lo que va a venir será grande lamento. Este mensaje espero en el Señor que quede grabado en sus vidas, porque van a venir esas cosas que yo les he dicho muy pronto, y ustedes tienen que estar apercibidos, aun cuando vean que 2 varones vinieron, no falsos varones, ¿saben? Nos vamos a dar cuenta bien de esto, y vamos a estar apercibidos de que ya el Señor nos está visitando, a pesar de la peste, a pesar de las pandemias, a pesar de las enfermedades, de la escasez, de la tribulación. Dios nos está visitando, principalmente a su pueblo. ¿Cuál es el propósito? Que no nos perdamos. Es que Dios está visitando tu vida. ¿Por qué no pasamos al altar esta mañana? Y quiero que cada uno de nosotros oremos al Señor y entendamos que Dios nos está visitando. Jóvenes, quizá esta sea la última vez que puedas escuchar el mensaje de Dios si no lo aceptas. Dios te está hablando. Mañana quizá ya no regreses. Dios está hablando a tu vida. ¿Por qué? Porque Dios te está visitando. Dios está visitando nuestra casa esta mañana. Me gocé tanto en el servicio. Hermanos, el Señor está con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Claro que está con nosotros. Él siempre nos está visitando. Tengamos en cuenta la visita de Dios en nuestras vidas. Cuando Él está hablando en nuestras vidas, nosotros necesitamos responderle, Señor. Le podemos decir, sí, Señor, perdóname. Sé que tú me estás hablando a mi vida. Sé que tú me estás hablando a mí. Cuando no reconocemos, hermanos, y el Señor entonces va a visitarnos en otra forma, de manera, hermanos, de que no va a ser una predicación, sino va a ser la prueba y la tribulación en nuestras vidas. Entonces nos acordaremos y de mala gana diremos, tenía razón el pastor. Que no pase eso. Que hoy reconozcamos que Dios nos está visitando. En el nombre de Jesús, ponte la mano en donde tienes la enfermedad, en donde te han dicho que estás enfermo. Ponte la mano ahí en donde estás. Dios te está visitando esta mañana. Dios te quiere sanar esta mañana, declarar una sanidad en los cánticos, y Dios quiere hacerlo en tu vida. Las pruebas que estás teniendo, ¿sabes por qué? Porque está visitándote Dios. ¿Ves las pruebas que tú tienes con tus hijos, con tu familia? Dios te está visitando. ¿Ves que no te ha ido bien en los negocios? Dios te está visitando. Dios está visitando tu vida. Él ha venido para bendecir tu vida. Pero Dios quiere que nosotros reconozcamos, salgamos como Abraham y oremos al Señor, nos postremos a tu presencia. Señor, yo soy tu siervo, dime qué quieres. Yo traeré el becerro más grueso, yo te voy a traer el servicio, yo voy a estar a tus pies. ¿Qué quieres que haga? Voy a lavarte los pies, Señor.
Y vamos a decirle al Señor, gracias por tu visita. Esta mañana vi que oraban unas personas por sus familiares. Dios los está visitando, hermanos. Dios está visitando sus vidas. Qué bueno. Siempre les he dicho, lloremos ahorita, lloremos cuando tenemos toda la bendición de Dios, para que cuando venga la prueba, cuando venga la lucha, cuando venga la tribulación, no tengamos que llorar, no tengamos que ir a desesperar, Señor, ayúdanos, no, porque nos hemos preparado. Ese es el ministerio de esta iglesia, preparar al pueblo de Dios para la venida del Señor. Es lo más importante que hay en todas las congregaciones. No pedir dinero, no hacerse rico, no, nada de eso, hermano, no apantallar a la gente, no, nada de eso, sino enseñarles a que se preparen para la venida de Dios. Vamos a orar. Ponga su mano ahí en donde está. Piense por un momento en los temores que le acojan acerca de las enfermedades que les rodean. Ponga su mano en su corazón. Dígale, Señor, no voy a tener más miedo, más temor, porque tú estás conmigo. No más miedo, Señor. Yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que vas a obrar tu perfecta voluntad. Me estás visitando esta mañana, Señor. Estás visitando mi vida. Estás viniendo a mi vida, Señor. En estos momentos yo te doy gracias. Señor, perdóname. Dile al Señor, perdóname, Señor, porque no he comprendido realmente que tú estás visitando mi vida. No he comprendido, Señor, que tú estás visitándome. Perdóname, Señor, y ten misericordia. Que el Señor les bendiga una vez más, mis queridos hermanos. Esta mañana la palabra de Dios habló a nuestras vidas y a nuestros corazones con un único propósito, y es que nosotros entendamos cuando Dios nos visita. Yo no sé cuántos de ustedes se han esforzado cuando han tenido una visita en su casa, procuran poner los mejores platos, darle la mejor comida, la mejor atención, y más si tiene algún de beneficio haber invitado a esta familia a sus casas por alguna situación que pues a veces no sabemos, nos puede convenir atenderlos bien. Cuando tú haces esto y das una muestra de cariño, una muestra de servicio, una muestra de que te importan las personas a que tú invitaste, bueno, siempre habrá que hablarán bien de ti, y cuando tú pidas un favor, quizá te lo hagan. Pero cuando Dios nos visita, Dios trae a nuestras vidas o una bendición o una maldición de acuerdo a lo que nosotros nos hayamos prevenido. Y la verdad de las cosas es que va a haber una bendición en el mundo a través de que Dios va a mandar unos profetas para que le hablen al mundo, para que el mundo se arrepienta y se vuelva a Dios y Él tenga misericordia de las personas, y no van a entender. Y muchas personas no entienden, como esta mañana yo hablaba y decía que muchas personas no entienden que Dios los está visitando. Job nunca pensó que Dios lo estaba visitando. Estaba en la enfermedad y él pensaba que ya quería morirse, pero no se podía morir porque Dios estaba con él. Y nosotros no entendemos la visita de Dios. El pueblo de Israel, Jesús llegó a sus vidas, les habló, les predicó, vieron milagros, vieron maravillas, alabaron a Dios por los milagros y nunca le dieron crédito ni lo quisieron aceptar los religiosos. El pueblo de Dios, el pueblo sí lo aceptó, pero los religiosos no. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que el Señor dijo, miren, ustedes van a sufrir, les va a venir pruebas, les van a venir muchas tribulaciones, porque no conocieron la visita de Dios a sus vidas. Y cuando tú no conoces que Dios está hablando en tu vida y crees que, pues esto me pasó de casualidad, no, pues que es que a todos les pasa. No. No a todos les pasa. No a todos les pasa. Tenemos que saber cuando nos pasa a nosotros por alguna razón que Dios nos está pasando por una prueba, porque va a bendecir nuestras vidas y nos está pidiendo esfuerzo. Y otra cosa es que estemos pasando la visita de Dios, esté pasando algo en nuestra vida por nuestro pecado, por nuestra maldad, y también Dios nos esté visitando porque quiere que nos pongamos bien. Esa es la diferencia. Espero en el Señor que este mensaje haya sido de bendición a sus vidas, que podamos entender cuando Dios venga a nuestras vidas claramente que es Dios el que está obrando en nuestras vidas, porque Él es el que obra en nosotros, el querer y el hacer por su buena voluntad. Sea que vivamos, sea que muramos, sea que seamos bendecidos, sea que no lo seamos, de todas maneras, Él está obrando en nosotros su perfecta voluntad. Ojalá Dios quiera que nosotros podamos tener eso en nuestro corazón. Si nosotros no le conocemos, bueno,
Acerquémonos a Él, pidámosle, Señor, perdóname, ven a mi corazón, ven a mi vida, permite en tu misericordia que yo pueda expresar mi corazón, que yo pueda recibir tu corrección, que yo pueda saber que tú me estás visitando. No hay privilegio más grande que Dios llegue a tu casa. Y cuando Dios llega a tu casa, las cosas irán bien. A pesar de todo lo que pase en este mundo, Dios va a bendecirte y Dios te va a guardar. A pesar del hambre, la prueba, la tribulación y todo lo que vendrá, Dios tendrá misericordia de ti. Bueno, mis queridos hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana. Vamos a continuar con este mensaje, esperando que Dios nos bendiga y nos ayude para poder llevarlo a cabo. Dios los bendiga.